Este es el grupo de investigación de la Facultad de Artes y Comunicación, es el semillero de investigación. Este semillero se llama Sintaxis Gráfica y es un semillero que busca a través de la cartografía cultural hacer mapeos en términos de ciudad y en términos de territorio colombiano, en términos de nación, de ejercicios que en términos de lo cultural puedan precisamente reflexionarse desde el acto gráfico, y precisamente la muestra que se está presentando en este momento hace parte de ese resultado que durante un año ha venido en curso y que ha implicado no solamente que ellos trabajen como semillero de investigación en un espacio que es extraacadémico, sino que adicional a eso se vinculen otros espacios como por ejemplo diseño básico, teoría del color y expresión gráfica. Bienvenidos a esta exposición que vamos a ver a continuación. Es una apuesta y es una iniciativa precisamente de la Dirección de Investigaciones de la CIDE en conjunto con la Facultad de Artes y Comunicación y la Coordinación de Investigaciones precisamente de la misma facultad. Se llama Saberes Diversos para la Reconciliación y es un ejercicio que viene en tránsito desde hace un año, cuando hemos estado empezando a reflexionar precisamente la necesidad de la Cátedra de la Paz al interior de la institución, pero también el cómo vincular las acciones gráficas, las acciones de diseño gráfico, donde los estudiantes empiezan a hacer también una serie de reflexiones que se vinculan precisamente con la historia de la nación en términos de lo social, lo cultural y obviamente en términos de lo patrimonial. Cuando nosotros empezamos a trabajar, empezamos a hacerlo de manera sistemática con diferentes espacios académicos, y a medida que íbamos desarrollando el proceso se fueron integrando muchos más estudiantes al ejercicio. En este ejercicio que está vinculando precisamente los estudiantes del semillero de investigación Sintaxis Gráfica, que es un grupo de 13 estudiantes, y los semilleros de investigación que se llaman Imago, estamos pensando precisamente cómo proponer un proceso de reflexión frente a diferentes eventos que marcaron la vida de la nación. Y en ese ejercicio se desarrollan una serie de piezas gráficas que terminan signando esos eventos, donde empezamos a reflexionar a través de múltiples narrativas, ¿sí?, cómo traerlos acá. El por qué lo hacemos también es un punto interesante, es una coyuntura interesante, porque nos pone en contexto de un país que ellos como jóvenes heredaron de una serie de situaciones que no vivieron, pero de la cual están viviendo las consecuencias. Y evidentemente cuando entendemos el caos que en este momento tiene la nación, el conflicto que vive la nación precisamente entre esa dicotomía entre la guerra y la paz, pues obviamente nos vemos muy interesados en proponer un punto de contacto donde ellos también puedan colocar una postura y puedan desde el diseño, desde la disciplina del diseño gráfico, entenderse como agentes de cambio desde lo social y desde lo cultural. Entonces les doy la bienvenida y los invito precisamente a hacer un recorrido, no solamente para mirar, reflexionar cada una de las piezas gráficas que desde lo manual o desde lo digital o desde la fotografía los chicos han estado trabajando al interior de la universidad, lo cual ha demandado muchas horas de trabajo, sino también de ejercicios como las instalaciones que surgen precisamente de esos procesos reflexivos y que traen desde lo objetual otra serie de situaciones que queremos situar en términos de la historia-nación. Entonces tenemos tres ejes conceptuales. El primero es los espacios de la memoria de los espacios. Este espacio se dedica a repensar los actos, diferentes eventos de carácter significativo que han marcado el territorio, pero cómo también traemos esas memorias del territorio a otros espacios. Y en ese sentido, este espacio, estos dos pisos donde está la muestra, termina siendo un espacio de memoria. El segundo de los ejes se llama cartografías de la memoria. Es un ejercicio desde el diseño gráfico donde se planifican o se diseñan una serie de recursos narrativos que desde la ilustración generan unos resúmenes a través de la imagen
de diferentes eventos que han marcado en diferentes épocas también la vida de la nación. Y el tercer eje es entre realidades e imaginarios, lo que nos pone en contexto frente a realidades propias de nuestra identidad de género, que obviamente también hacen parte del conflicto y que obviamente generan precisamente esos puntos de confrontación dentro de las comunidades. La pieza que tenemos acá se llama Nueva Cartografía Colombiana, la Nueva Geografía Colombiana. La Nueva Geografía Colombiana avanza precisamente en un proceso de reflexión en torno a las personas que se han desaparecido, pero que han desaparecido a través de un acto violento o a través de desaparición forzada. En ese sentido, cada uno de los pájaros que está ahí en ese espejo, que refleja precisamente, nos refleja a nosotros frente a una realidad de carácter nacional, nos pone a pensar que todo el territorio nacional ha sido víctima precisamente del mismo conflicto. Y en ese conflicto hay momentos donde ni siquiera hemos logrado identificar las personas que hoy en día están bajo tierra o que han sido desaparecidas o que de las que nadie da razón. Para hacer el ejercicio tuvimos en cuenta no solamente ese aspecto, sino que empezamos a traer precisamente esas etiquetas que se utilizan en la morgue para identificar los cuerpos. La diferencia es que las etiquetas que están dispuestas aquí en cada una de esas presencias, que lo que hace es hablar de la ausencia, es precisamente marcarse como NN o simplemente como un código. Y por el otro lado de la carátula, nosotros lo que estamos viendo es una geografía que está de luto. Por eso es que el territorio nacional aparece en esa parte. Ahora bien, en ese proceso de reflexión también nos dábamos cuenta, después de las visitas y el trabajo de campo que habíamos hecho con el Centro de Memoria, Paz y Reconciliación, era que en muchos ejercicios de memoria y en esos ejercicios donde se trata de decantar el dolor de esas madres de familia que han entregado sus hijos a la violencia, es que los ejercicios se hacen desde la costura. Entonces, en comunidad nos sentamos, cosemos nuestras memorias, articulamos las cosas que nos han sucedido, lo lloramos y tratamos de darle duelo y tratar de darle curso a ese luto que está en tránsito. Y desde esa lógica nos empezamos a dar cuenta no solamente que la geografía es una colcha de retazos de todos esos eventos fuertes, violentos que han marcado el territorio nacional, sino que de cierta manera el tricolor nacional empieza a convertirse en una colcha de retazos. De ahí que la colcha, la que aparece aquí en la fotografía, que hace parte de esos ejercicios que se trabajan desde Oficios para la Paz, que es una muestra fotográfica que trae la ingeniera Ada Chávez, nos presente precisamente esta colcha, que en lo personal también debo decir, la cose mi abuela y la cose con elementos de ropa, con vestidos que hacen parte de la historia de mi familia, de una tía que fue violentada, ¿sí?, por su propio esposo y que en un acto violento muere. Y en ese dolor al cual vivió muchos años en su luto, termina generando esta pieza que empieza a representar textualmente el tricolor nacional. Entonces, esto que no solamente parte de mi familia, sino que es parte de una historia nacional, termina replicando o colocando el escudo de la República de Colombia y, paso posterior, terminamos en un momento donde el tricolor nacional pareciera que estuviera en cámara ardiente. Entonces, en ese ejercicio más adelante nos vamos a dar cuenta por qué el tricolor está allí, como en esa postura de velación y en esa postura donde finalmente nos entregamos al duelo frente a lo nacional. Para muchos actores del conflicto, callar la verdad derivó siempre en un acto violento y en un acto que obligaba a que esa verdad fuera silenciada. Y cómo silenciarla también implicó que muchas mujeres lideresas de esta nación, pertenecientes a diferentes etnias, fueran desapareciendo no solamente de la geografía nacional, sino también de esa geografía social y cultural en la que estaban inmersas y en la que sus voces representaban una diferencia, no solamente para ellas, sino precisamente para esas comunidades a las que nadie escuchaba. Esta pieza
que se llama ¿Cuántas más?, pone en reflexión ese aspecto de la vida de la nación. Y lo que nos presenta son 5 regiones diferentes que están asociadas a esa desaparición forzada de las lideresas, donde sus voces han sido silenciadas, ¿sí?, en medio del conflicto de la nación. En ese ejercicio, esta instalación entra en diálogo con una pieza gráfica que tenemos en el segundo piso desde Cartografías de la Memoria, pero también nos presenta 2 aspectos vinculados con esta. Uno, cuando veíamos esta pieza y lo que entendíamos era que, o lo que reconocíamos, era el hecho mismo de que las madres estaban entregando sus hijos al territorio para que fueran precisamente, llegaran nuevamente a la tierra después de un acto violento. Lo que encontrábamos era una geografía nacional completamente árida. Aquí lo que estamos viendo es que esas mujeres que han sido silenciadas, sus cenizas empiezan a ser parte de un paisaje y empiezan a representar un aspecto muy potente que tiene que nuevamente situarse dentro de esos contextos de diálogo cuando estamos precisamente hablando de temas de reparación. La verdad tiene que salir, la verdad tiene que volver, la verdad tiene que tomar curso. Si nosotros no logramos eso, nunca vamos a alcanzar la paz. Juegos de Estrategia trae a la memoria un evento muy fuerte que marcó y en muchos sigue marcando la vida de todos nosotros, la toma y la retoma del Palacio de Justicia. Estamos muy inmersos, aparte de todo, en el aniversario precisamente de ese ejercicio violento que involucra muchos actores de la nación, tanto los de gobierno como los de la iglesia. Cuando nosotros creamos la pieza y cuando empezamos a construir la pieza a partir precisamente de este ejercicio gráfico que se desarrolla con uno de sus principales actores, lo que ponemos en reflexión es una nación cuyas leyes, ¿sí?, fueron quemadas en ese ejercicio, pero ese ejercicio fue coyuntural precisamente para esos diferentes actores, es decir, no fue gratuito, ¿sí?, y en mucho la verdad que está ahí oculta todavía, que permanece y que se está pidiendo precisamente que salga a la luz pública y que los archivos realmente se abran para poder conocer la verdad, nos obliga a pensar y a poner y contextualizar en este ejercicio esos eventos. Lo que aquí vemos es precisamente el resultado final de esa toma y esa retoma, donde la Constitución termina completamente desfigurada y nuevamente termina violentada. Y en ese ejercicio violento que en mucho, si se acuerdan de esa foto de Jesús Abad, de la niña inocente que se asoma a la ventana detrás de ese tiro que le pegan a la ventana, nosotros encontramos precisamente a uno de estos actores preguntándonos desde esa misma Constitución el concepto jurídico de la persona, o en mucho, los derechos humanos. Entonces, cuando yo me acerco a la pieza, cuando nosotros nos acercamos a la pieza, empezamos a encontrar textos, títulos que son muy contradictorios frente a lo que la misma propone o frente a lo que la lógica debería proponer. Dominación, modernización, democracia en Colombia. Tradición y modernidad en la política colombiana. Modernidad, democracia y partidos políticos. Participación ciudadana y participación democrática y censo electoral en Colombia. Y aquí encontramos, por ejemplo, Constitución de Colombia entre la escolástica y la ideología neoliberal. Entonces, la pieza pone muchas situaciones y muchas dimensiones del acto mismo en contexto. Los actores, la toma de decisiones, como una decisión o una falta de decisión, deriva precisamente en que las fuerzas militares se tomen el palacio, lo hagan de la peor manera posible, ¿sí?, se olviden de que hay gente adentro, de que la gente que está adentro necesita también ser escuchada y salvada, y finalmente terminemos en esta otra pieza que se llama Ceguera. Al haber disparado al Palacio de Justicia, acabamos con la justicia misma. La ceguera, que es esta instalación,
lo que nos presenta es esa reflexión y lo hace desde dos perspectivas muy interesantes. La una, donde encontramos al tricolor nacional, donde reposa precisamente la paz. Nosotros miramos aquí la paz, cuando representamos la paz, ahí, en esa pieza gráfica que está de fondo, ahí está el tiro acompañándola. Fue el mismo tiro que le pegamos al Palacio de Justicia. Pero también lo que ponemos en reflexión es ese sueño de libertad de Bolívar en esta pieza gráfica que aparece al frente, que iconográficamente es la única pieza que existe viendo y colocando al Libertador en ese contexto. Un contexto donde posiblemente no solamente no sabría cómo explicar lo que sucedió, sino donde no podría darle razón a todo eso que sucedió en ese escenario de muerte, en ese escenario de injusticia, en ese escenario donde todavía las preguntas están abiertas y donde todavía estamos reclamando la verdad. Este es Purgatorio. Purgatorio es un ejercicio colaborativo desde un par de estudiantes de la facultad y los semilleros de investigación IMAG. Y en Purgatorio lo que ponemos en reflexión es esa cruz, textualmente, que estamos cargando los colombianos cada vez que queremos decir algo de la verdad, opinar sobre la verdad, poner nuestra voz en alto o actuar. Esa cruz que llevamos nosotros, ese infierno que estamos viviendo en la tierra, lo está representando también esta persona, esa ánima en pena que realmente recrea esa condición de lo que sucede no solamente en el marco de la Plaza de Bolívar, sino en el marco de todo el territorio nacional, cuando cada uno de estos actos violentos toma forma y termina desconfigurando cada vez más la identidad de la nación. Ernesto Suárez Ángel es un maestro de Bellas Artes de la Universidad Nacional de Colombia y en medio del proceso y del ejercicio que estábamos haciendo precisamente para diseñar la muestra y para diseñar cada una de las piezas, logramos interlocutar de una manera muy interesante y nos presta de sus obras 6 piezas muy llamativas. La primera serie, que son estas piezas que están desarrolladas sobre papel, es óleo trabajado con mineral de tierra y se llaman Memorias de la Tierra. Y en esas Memorias de la Tierra pareciera que el artista tratara de darle forma o tratara de darle cara a cada una de esas personas, ¿sí?, cuyo cuerpo se desvanece en el acto violento. Entonces, cuando uno se acerca a la obra, trata de entender y empezar a entender dónde está, quién está, es él, es ella, cuál es su rostro, cuál puede ser su historia. Pero desafortunadamente su historia ha vuelto a la tierra, ¿sí? Y en ese ejercicio, cada una de estas 3 piezas propone 3 perspectivas completamente diferentes frente a lo mismo. Sin embargo, Ernesto también hace una cosa muy interesante y es que de un trabajo anterior nos presta 3 obras, esta, El Decapitado, en esta, El Crucificado, y la tercera obra es El Humillado. Obras que también hablan sobre la violencia que hay sobre el cuerpo, no solamente sobre lo que piensa la persona, esa persona que violentamos porque necesitamos silenciarla, porque necesitamos quitarla de la fórmula, sino sobre ese cuerpo que puede ser humillado, ¿sí?, para infringir el dolor y de cierta manera cerrar un curso, un proceso. En ese mismo ejercicio, uno de los semilleros de investigación, Daniel Saavedra, tiene con nosotros un ejercicio muy interesante que se hace en los últimos 2 días del montaje de la muestra, y lo que hace es reproducir una parte de la obra de Luis Caballero, que si tenemos en cuenta o que si recordamos, Luis Caballero, como él mismo lo decía, todo lo quería decir a través del cuerpo. Pero eso que quería decir a través del cuerpo también eran esas violencias que sobre el mismo cuerpo se tenían. Y hay que en muchas de sus obras encontremos esa geografía violenta que ha tenido Colombia y que ha marcado la vida de la nación. Este registro fotográfico de la ingeniera Ada Chávez Jiménez pertenece a un trabajo precisamente que ella desarrolla en el área
cercana y próxima a Mompox. Y es muy bonito porque, entre otras, propone desde los oficios para la paz un registro clave en este proceso precisamente de reconciliación. Y es qué pasa con todos esos actores del conflicto que quieren nuevamente traer paz a sus vidas. Y lo que hacen es precisamente recurrir a esos saberes ancestrales en estas áreas de campo, ¿sí?, donde pueden darle catarsis a todas esas nociones, cosas, ruido, actos, imágenes que han vivido y que todavía tienen presentes. Lo interesante es precisamente el cómo la ingeniera se acerca a cada uno de los actores, pero empieza a reconocer en ese paisaje otra geografía que empieza también a cambiar y a contrastar frente a todo lo que está pasando y que va en contravía de lo que debería ser. En ese proceso de reflexión de todo este ejercicio, y muy desde el ejercicio de la fotografía y desde el retoque digital, trabajando precisamente de forma colaborativa con Armando Fernández, un docente también de la universidad, logramos trabajar una serie de reflexiones, una serie de preguntas que estaban vinculadas precisamente con el tema de la paz. Y el ejercicio surge precisamente desde una frase que, siendo muy contradictoria, nos llama mucho la atención, pero también nos pone a reflexionar y a preguntarnos a nosotros mismos cuál va a ser el futuro. Y esa frase era: quiero ser víctima de la paz. ¿Qué es eso de ser víctima de la paz? ¿Por qué queremos ser víctima de la paz y no víctimas de todo lo que regularmente está sucediendo? Otras frases que también nos llenaban la cabeza y que nos ponían en entredicho era: lo que seamos dependerá de la paz, o quiero vivir la paz antes de morir. Y este es muy fuerte porque, entre otras, surge una reflexión a través de un grafiti que existía en algún momento y que ya pintaron en el cementerio de Chapinero. En los muros del cementerio de Chapinero, cuando usted va en un bus, ¿sí?, o en transporte público y está subiendo el puente, usted lograba leer en la parte de arriba: los que reposan aquí ya están gozando la paz de este mundo. Qué triste saber que para vivir la paz uno tenga que morir. Entonces, esa serie de reflexiones, como la paz no es un proceso, porque no puede ser un proceso, tiene que ser algo inherente a nuestro derecho como vida, ¿sí?, tienen que estar aquí presentes. Entonces, viene una campaña de comunicación que se empieza a gestar desde ese espacio académico, que lo empezamos a trabajar precisamente con el docente y que, de la mano de una de las semilleros de investigación, que es Laura, empieza a tomar forma precisamente para lo que es la antesala de esa Cátedra de la Paz que tendremos que lanzar precisamente el próximo año en términos de institución educativa. Este es nuestro segundo eje, se llama Cartografías de la Memoria. Desde Cartografías de la Memoria y a través de un ejercicio que se hace con los semilleros, estando dentro de la asignatura de diseño básico de la universidad, nos estamos preguntando si era posible nominar desde el acto gráfico precisamente una serie de ilustraciones que, a través de elementos iconográficos, pudieran construir una narrativa que pudiera usted permear en una sola imagen. Desde ese ejercicio traemos diferentes momentos que han sido críticos dentro de la vida nacional y que obviamente han cambiado en mucho nuestra forma de sentir y nuestra forma de pensar como sociedad o como comunidad. La bomba que se le coloca al avión de Avianca, que es un evento que no solamente era inesperado, sino que involucraba personas, muchas personas inocentes en medio de ese conflicto. Pensamos también una obra precisamente que rodara en torno a la historia de Jaime Garzón, que se llama Libertad y Orden, y lo que denota la obra es cómo empiezan a participar diferentes actores institucionales que se involucran con otros actores a nivel nacional, precisamente para dar de baja a Jaime Garzón. Sentencia de muerte, que habla precisamente de la bomba que se coloca en la Escuela de Cadetes General Santander de la Policía y que termina trayendo esa violencia de esos grupos armados en otras partes del territorio y la ubica dentro del área urbana de Bogotá. Falsos positivos,
Es una obra que también muestra diferentes actores, pero principalmente la institucionalidad, generando precisamente esa desaparición forzada en campesinos, ¿sí?, dentro de diferentes partes de la geografía de la nación. El asesinato de los fiscales en La Rochela, 12 fiscales y una fiscal, terminan siendo sacrificados por diferentes grupos armados dentro de la región con el beneplácito de otros actores a nivel institucional. La muerte precisamente de las lideresas, que lo que hace es mostrar líderes, mujeres líderes en diferentes grupos étnicos dentro de la geografía nacional, que lo único que buscaban era la paz precisamente de su región y de sus comunidades. La masacre de Bojayá, que nos muestra a una niña, como una niña, al encontrarse en esa escena del crimen, en esa escena de horror, cambia, pierde su inocencia, deja su juguete al lado y recoge precisamente a ese Cristo mutilado, que es la única que desde la fe la puede sacar adelante para tratar de entender nuevamente a un país que cada vez está más desconfigurado. La toma y la retoma del Palacio de Justicia, un acto violento que recrea diferentes eventos, diferentes momentos dentro de esa toma y retoma, pero también diferentes espacios, porque no fue solamente el Palacio de Justicia donde suceden las cosas. Y la muerte de Jorge Eliezer Gaitán, que lo que nos declara es que esto no es de hoy, sino que viene hace décadas en tránsito y que nos estamos acostumbrando y que estamos declarando naturales estos actos violentos. Entre realidades e imaginarios es el último y el tercer eje, ¿sí? Y aquí lo que hacemos es un ejercicio nuevamente de aula, lo hacemos con los estudiantes de diseño básico de dos grupos diferentes, pero en este caso trabajamos Bogotá es LGTBIQ+. Y lo que planteamos desde un ejercicio de inclusión que precisamente haga contrapeso frente a esas dinámicas de violencia o frente a esas dinámicas de conflicto que regularmente estas comunidades tienen, poner en reflexión a los chicos frente a su propia identidad o frente a esas identidades de género que a veces no solemos reconocer. Es un ejercicio muy interesante porque descubrimos que más allá de lo que nosotros solemos ver, los estudiantes sí tienen una necesidad de comunicar cosas muy específicas y quieren poner en contexto situaciones de vida que los están atravesando. Situar esos ejercicios, situar desde esos ejercicios esas perspectivas, esas cosas particulares de cada uno, es lo que hace este eje más potente de lo que puede ser. Cuadro de familia colombiana es la última pieza gráfica que cierra precisamente el eje entre realidades e imaginarios. Johan Daniel Ramos lo que hace acá es desarrollar una ilustración que nos permite reconocer diferentes aspectos de la historia de cada una de las familias de Colombia. Un aspecto violento de alguien que no está, de alguien que se ha ido, de alguien que han desaparecido, de alguien que han violentado. La historia de una mujer que ha sido abandonada, ¿sí? La historia de una mujer joven que está buscando alternativas diferentes para tratar de sacar adelante esa historia familiar, pero también la historia de un niño o una niña que está heredando diferentes aspectos violentos que pese a que no son parte de su propia historia, sí van a marcar en definitiva el resto de su vida. Queremos agradecer a todos ustedes desde la Corporación Internacional para el Desarrollo Educativo CIDE, desde cada uno de los espacios académicos que están aquí involucrados a través de los semilleros de investigación, a través de nuestros estudiantes como Facultad de Artes y Comunicación y desde la Dirección de Investigaciones de la Universidad y la Coordinación de Investigaciones de la Facultad de Artes y Comunicación, el haber hecho parte de esta muestra, el haber hecho parte de esta semana de investigación y esta semana cideísta. Para nosotros, desde Saberes Diversos para la Reconciliación, es clave traer estos ejercicios, situar estos ejercicios y hacer de este espacio un espacio de memoria.
un espacio de memoria donde nuestra historia toma forma, donde nuestros recuerdos, nuestras memorias empiezan a direccionarse hacia un proceso que vale la pena. La paz es un proceso que vale la pena, o la paz debe ser una realidad que nosotros desde nuestros ejercicios debemos vivir en lo cotidiano. Queremos invitarlos a todos ustedes a una próxima muestra que está en proceso, que ya está en ejercicio a través de estos estudiantes, de estos semilleros y de esas dependencias, porque queremos traer y situar nuevamente en este o en otro espacio naturaleza y conflicto. A todos ustedes muchas gracias y bendiciones.